Hola gente, pura vida. En este video vamos a explicarles cuáles son los tipos de gráficos más importantes que están disponibles en Power BI y algo muy útil que es cuál gráfico utilizo dependiendo de los datos que tengo que presentar y de la información que tengo disponible. También vamos a ir a Power BI y vamos a ubicar dónde está cada tipo de gráfico y veremos un ejemplo de cómo se aplica ese gráfico en un dashboard real. En próximos videos estaremos creando nuestro propio dashboard y vamos a ir generando cada uno de estos gráficos uno por uno y explicándolos en detalle para que ustedes puedan construir su primer dashboard. Para iniciar les presento esta imagen que es bastante poderosa y que lo que nos ayuda es a poder determinar cuál es el gráfico más adecuado de acuerdo a la información que tenemos y a lo que necesitamos mostrar. Este gráfico se los dejo por acá para que lo tengan como consulta, pueden detener el video y verlo. Y al final de este video completo vamos a explicar cómo es que se utiliza esta herramienta para seleccionar el gráfico más adecuado. Esto luego de haber visto cuáles son los tipos de gráficos en detalle para que ustedes puedan entender mejor cómo es que se hace esta selección. Empezamos con el gráfico de barras y columnas. Estos dos son pues excelentes para comparar datos, mientras que el gráfico de barras es ideal para comparación entre grupos de categorías que sean discretas. El de columnas ustedes lo pueden usar para mostrar cambios a lo largo del tiempo. Ambos son fundamentales para visualizar diferencias y tendencias. Algunos ejemplos, ustedes podrían usar un gráfico para ver las ventas anuales por región en barras o los ingresos mensuales a lo largo de un año, el de columnas. A continuación vamos a ver cómo se pueden utilizar en Power BI este tipo de gráficas. Las barras y columnas están en esta primera parte de arriba del área de visualizaciones del Power BI. Aquí vemos que tenemos el gráfico de barras apiladas, el gráfico de columnas apiladas, el gráfico de barras agrupadas, el gráfico de columnas agrupadas, las barras 100% apiladas y las columnas 100% apiladas. Estas todas son de la misma familia. Este que tenemos acá como ejemplo es un gráfico de barras agrupadas. Podríamos cambiarlo a un gráfico de columnas agrupadas para que vean cómo se ve. La misma información se puede presentar de esa manera. También podríamos, por ejemplo, usar barras 100% apiladas. Sin embargo, en este caso decidimos que la mejor manera de presentar esos datos es de esta forma. Continuamos con el gráfico de líneas. Este tipo de gráfico es fundamental para mostrar tendencias a lo largo del tiempo y permite seguir la evolución de los datos. Por lo general suele usarse para tendencias temporales. Ustedes pueden, como ejemplo, utilizarlo en la evolución del precio de las acciones, cambios en la temperatura promedio y algunos otros de ese tipo. Vamos a ver acá en Power BI cómo es que se representa. Aquí tenemos uno que está puesto. Ese está en la sección de visualizaciones, está acá y dice gráfico de líneas. Si vemos la interacción con este filtro, vean que el gráfico se va presentando y va variando de acuerdo a los datos que tengamos. Así que esa es otra opción que tenemos como gráfico para uso. Luego tenemos los gráficos combinados. Este tipo de gráficos permite la superposición de diferentes tipos de gráficos en uno solo. Y aquí estamos usando el de barras, ¿verdad? O el de columnas. Lo podemos combinar con el de líneas. Entonces es muy útil cuando se quiere mostrar relaciones que son un poco más complejas entre diferentes tipos de datos en un mismo gráfico. Ustedes podrían, por ejemplo, utilizar un gráfico combinado cuando quieran mostrar ventas en barras y tendencia de crecimiento porcentual en líneas en el mismo eje. Esto ayuda a visualizar no solo las ventas totales, sino también la tasa de crecimiento en un periodo determinado. Vamos a verlo en Power BI. Acá hay uno de esos gráficos, estos que están aquí que dicen gráfico de columnas apiladas y de líneas o gráfico de columnas agrupadas y de líneas son de ese tipo. En este caso podemos ver que estamos comparando las ventas totales en naranja contra las cantidades totales que se vendieron de bicicletas, de componentes, de ropa o de accesorios. Así que también es muy útil este tipo de gráfico. Continuamos
Y vemos que ahora tenemos los gráficos de áreas. Estos tipos de gráficos son bastante útiles para destacar la magnitud de un cambio entre puntos de datos. Al ser similar al de líneas, pero con un área bajo la línea rellena, ayuda a percibir más fácilmente el volumen. Vean, por ejemplo, acá estamos comparando las ventas del año anterior y las ventas de este año en rojo, ¿verdad? Podemos ver la comparación en los meses de cómo fue el comportamiento. Y pues este gráfico se puede usar, por ejemplo, para cambios en el volumen de ventas o acumulación de precipitaciones si estuviésemos viendo temas de lluvias. Y en Power BI está colocado acá en esta zona, dice gráfico de áreas, este que tenemos aquí justamente es ese. Y como les decía, estamos comparando ventas del año anterior con el presente año, así que también es un gráfico muy útil. Continuamos con el gráfico de sectores. Este también es llamado circular, pastel y anillo. Se utiliza para mostrar proporciones en conjunto y es excelente para visualizar porcentajes como la distribución del presupuesto. Podríamos usarlo como para distribuir el presupuesto de marketing y ver cómo es que se usa a lo largo del año en la empresa, ¿verdad? Por ejemplo, cómo está distribuido. Y vamos a ver entonces en Power BI dónde está este gráfico. Estos gráficos básicamente están aquí en esta tercera línea. Tenemos el de anillos, que es este que tiene en el centro un espacio donde podríamos poner un logo, por ejemplo. Y tenemos también el que se llama circular, que es, vean que ahí lo cambié, con solamente hacerle clic acá. Y básicamente el comportamiento es ese. Es un gráfico también bastante útil y ahí está disponible en Power BI. El siguiente que tenemos es el que se llama mapas. Hay varios tipos. Este es un mapa coroplético, el que estamos viendo en este momento en pantalla. Y estos son bastante importantes. Se usan para representar datos geográficos y hacer comparaciones entre regiones, entre provincias, entre estados, como por ejemplo las ventas por país o por estado. Así que también ustedes pueden usar diferentes colores y formas para que se noten bien distribuidos los grupos. Y por ejemplo, ustedes podrían usar este tipo de mapa para representar ventas por estado, distribución de sucursales, dónde están los productos colocados y algunos otros que se pueden representar muy bien en un mapa. Y ahora vamos a ver cómo se utiliza en Power BI. Acá tenemos el mapa coroplético. Si ustedes lo ven, bueno, aquí hay dos tipos, uno que dice mapa y otro que dice mapa coroplético. El coroplético es este que tiene colores para representar diferentes cosas como las que veíamos anteriormente y es bastante bueno ese. Es muy ilustrativo, es muy bonito cómo funciona. Vean que puedo hacer acercamientos, ¿verdad? Si lo dejo alejarme y ver acá en conjunto con otros gráficos información que es realmente valiosa. Y hacemos una pausa para recordarles que están en el canal de Más Tecnología y que acá pueden encontrar más contenido como este. Sacamos nuevos videos todas las semanas, por lo que si a ustedes les interesa el tema, les invitamos a suscribirse a nuestro canal, activar su campanita de notificaciones y si tienen alguna duda o comentario, dejarlo en la parte de abajo de este video. Y ahora vemos los mapas de árbol o tree maps y a través de el tamaño de los rectángulos que están anidados, cada uno de los cuales representa una categoría de datos, se muestran las proporciones relativas. Entre más grande, pues es más importante el dato, entre más pequeño, menos incidencia tiene. Y se utilizan cuando se necesita poder visualizar los valores de las jerarquías. Aquí como ejemplo podríamos visualizar la distribución del gasto corporativo por departamento o el análisis de ventas por categoría de productos o cualquier otro. En Power BI lo tenemos, si lo marcamos acá y vemos la sección de visualizaciones, el Tree Map está acá, ¿verdad? Es este que está aquí. Y como pueden ver, aquí está mostrando de acuerdo al tamaño el costo de devoluciones de productos. Entre más grande quiere decir que el costo de la devolución de los productos ha sido mucho más importantes y entre más pequeños pues mucho menos importantes. Continuamos con los gráficos de medidor. Los gráficos de medidor son excelentes para mostrar el progreso hacia un objetivo y
visualmente son comparables a los velocímetros de los automóviles o los vehículos. Ofrecen una representación inmediata del rendimiento actual contra una meta que ha sido establecido. Ustedes podrían usarlo, por ejemplo, para el monitoreo del cumplimiento de cuota de ventas, seguimiento de indicadores claves de rendimiento o KPIs, como porcentaje de objetos alcanzados en una campaña de marketing, etcétera. En Power BI, acá tenemos tres arriba puestos, está en este punto donde dice medidor y como podemos ver acá tenemos por ejemplo meta de ventas que es llegar hasta $275,000 y vamos por acá, meta de ganancias y la meta de devoluciones que no sobrepase estos $500. También son bastante útiles y son muy bonitos para hacer representaciones de los datos. Y ahora vamos con los gráficos de dispersión. Estos son ideales para identificar relaciones y correlaciones entre dos variables numéricas. Normalmente se utilizan cuando se desea mostrar si el incremento o decremento de la variable independiente altera de alguna forma los valores de la variable dependiente, como podemos ver acá en esta gráfica. Por ejemplo, podríamos usarlo en correlación entre publicidad y ventas o relación entre edad y gasto en salud. Y vamos a ver, antes de ir a Power BI, el que sigue, que es burbujas, porque es una derivación de la anterior. Las burbujas pues representan con sus diámetros una variable que se añade a otras dos que determinan su posición, a diferencia de las anteriores que eran nada más el punto y el lugar donde estaban. Aquí vamos a agregar dos dimensiones que son el tamaño y el color, así que podemos tener cuatro tipos de dimensiones que podemos representar con estas burbujas. Y aquí podríamos usarlo, por ejemplo, para comparar rentabilidad, volumen de ventas y la cuota de mercado de diferentes productos. ¿Cómo se ve esto en Power BI? Bueno, acá tenemos una. Es en realidad un gráfico de dispersión que se modifica y se le agregan esas dimensiones para que se vea el tamaño y el color. Continuamos ahora con el gráfico de embudo. Este se usa para visualizar procesos secuenciales donde los datos pasan por etapas y típicamente disminuyen en magnitud y son herramientas bastante poderosas para analizar conversiones en diferentes etapas de un proceso. Como vemos acá en el ejemplo, esto podría usarse para darle seguimiento a un proceso de ventas desde las consultas iniciales hasta las ventas que están cerradas, mostrando en qué etapa se pierden más clientes, como lo ven acá en la gráfica. Y también se podría utilizar un gráfico de este tipo para visualizar etapas de marketing, como el número de personas que pasan de ver un anuncio a hacer clic en él y luego a realizar una compra. En Power BI lo tenemos acá en las visualizaciones con el nombre de embudo, donde lo estoy aquí marcando. Y es este tipo de gráfico. Antes este gráfico estaba como una barra apilada, como lo pueden ver. También refleja bastante cómo se va desde un lead hasta finalizar la venta. Pero una opción es usar estos embudos que se ven bastante bonitos y que permiten entender muy bien cuál es el porcentaje con el que iniciamos y con el que logramos concretar. Y por eso es un gráfico bastante útil. Continuamos con las tablas, que si bien es cierto, no es una forma de representar gráficamente datos, sí nos permite presentar datos numéricos detallados en un formato que es organizado y fácil de leer. Y también permiten a los usuarios ver y analizar datos crudos directamente, facilitando la comparación precisa de diferentes valores. Estas podrían ustedes usarlas, por ejemplo, para mostrar un desglose detallado de las ventas por producto, comparaciones de resultados financieros trimestrales o listados de datos de clientes con múltiples atributos como edad, ubicación y preferencias de compra. En Power BI lo tenemos acá, es en el panel de visualizaciones, el que se llama tabla. También existe uno que se llama matriz, tiene ciertas diferencias, pero es como de la misma familia. En este caso estamos usando tabla y hemos agregado una serie de columnas de los datos para poder representarlos de esta forma. Así que también es una manera muy útil de poder enseñar datos cuando son demasiados y necesitamos presentarlos todos. Continuamos con las tarjetas, que son componentes visuales que muestran un solo dato importante a la vez como un indicador clave de rendimiento o KPI. Son adecuadas cuando ustedes quieren resaltar métricas que son muy importantes, cruciales y ofrecer una visión muy rápida del desempeño de esas áreas clave. Por ejemplo, ustedes podrían mostrar el total de ventas del mes, el número actual
de suscriptores o el porcentaje de crecimiento año tras año. Las tarjetas permiten a los usuarios pues obtener rápidamente una imagen del estado actual de un indicador específico sin necesidad de tener que analizar gráficos complejos. En Power BI las tarjetas las tenemos acá en esta que dice 1, 2, 3 y también tenemos tarjetas de varias filas. Sin embargo, acá estamos usando estas simples para representar ventas totales, ganancia, cantidad de clientes únicos y cantidad de órdenes. Y el último tipo que vamos a ver de gráficos es el que se llama segmentador o filtro, que en realidad son herramientas que permiten hacer filtro de datos interactivas para que ustedes puedan ir cambiando en el reporte o en el dashboard de acuerdo a esos filtros que van poniendo. Los demás gráficos van a responder de acuerdo a estos filtros que se van ajustando. Y se usan para personalizar la visualización de los datos sin tener que alterar la estructura del informe, porque simplemente esto ajusta los datos a lo que uno solicita en ese momento. Los segmentadores son muy útiles para filtrar, por ejemplo, un reporte de ventas, para mostrar solo datos de un periodo específico, de una región geográfica, un segmento de clientes. Pueden además hacer posible que distintos usuarios exploren y analicen los mismos datos desde perspectivas diferentes según lo que cada uno de sus usuarios requiere. En Power BI, si lo vemos, los vamos a tener acá en esta zona. Como ustedes pueden ver, aquí hay un filtro por año, por trimestre, por mes, pero también hay uno por territorio. Se pueden presentar de diferentes maneras y esos filtros se seleccionan aquí donde dice segmentación de datos. Ustedes ponen este también, aunque se vea distinto, es un filtro del mismo tipo de segmentación de datos que se puede colocar de distintas maneras y como ustedes están viendo donde yo voy marcando cambian el resto de datos para mostrarme la información que yo voy filtrando. Una vez que hemos finalizado de ver los principales tipos de gráficos que están disponibles en Power BI, vamos a detenernos un segundo en esta herramienta que, como les decía al inicio, es bastante poderosa para poder decidir cuál es el gráfico más adecuado de acuerdo a la información que tengamos y a los datos que necesitamos presentar. Esta herramienta se interpreta empezando acá en el medio, donde dice qué te gustaría mostrar. Entonces, si lo que ocupamos es comparación, vamos a irnos por los gráficos hacia arriba, si es mostrar distribuciones hacia la derecha, si es composiciones hacia abajo y si son relaciones hacia la izquierda. Pensemos que queremos mostrar relaciones. Si estas son entre dos variables, podríamos usar un gráfico de dispersión, pero si es entre tres variables, podemos usar un gráfico de burbujas que, como vimos en el video, agrega algunas dimensiones adicionales al de dispersión. Si por el contrario lo que queremos es mostrar distribución, podríamos determinar si tenemos una variable única, dos variables o tres variables. Si tenemos solo una variable, podríamos hacer un histograma de columnas o un histograma de líneas. Si son dos variables, un gráfico de dispersión y si son tres, un gráfico de área de 3D. Si lo que nos interesa es mostrar composición, acá tendríamos que determinar si es cambiante en el tiempo o si es estática. Si es cambiante en el tiempo, vamos a determinar si hay pocos periodos o muchos periodos. Si hay pocos periodos, podríamos determinar si solo importan las diferencias relativas y escoger un gráfico apilado 100% de columnas. Y si importan las diferencias relativas y absolutas, entonces veríamos que es más útil usar un gráfico apilado de columnas. Si nos vamos por el lado estático y lo que tenemos es una muestra simple del total, podríamos hacer un gráfico de anillo o de pastel o de torta. Y si lo que queremos es ver acumulación o sustracción del total, podemos ver un gráfico de cascado. Si por el contrario queremos ver componentes de componentes, podríamos ver un gráfico apilado 100% de columnas con subcomponentes. Y en la parte de arriba tenemos los gráficos de comparación que pueden igualmente ser estáticos o cambiantes en el tiempo. Pensemos que nos vamos a ir hacia el lado estático. Si es de una variable, podemos usar gráficos de barras. Si es de dos variables, gráficos de anchos variables. Y si es de tres o más variables, podemos hacer gráficos de barras múltiples o tablas con gráficos embebidos, ¿verdad? Si nos vamos acá por el área de cambiantes en el tiempo, podemos tener muchos periodos o pocos periodos. Si son pocos, podríamos crear si hay uno o pocos ítems, un gráfico de columnas. Si son muchos, mejor usamos líneas. Y si son muchos periodos, podríamos tener datos cíclicos que nos invitan a crear un gráfico de área circular. Y si son no cíclicos, a un gráfico de línea. Y así es como ustedes pueden tener esto a mano siempre y pensar qué tipo de datos tienen, qué necesidades y seleccionar el camino más adecuado para escoger la mejor gráfica.
Hasta acá este video, les agradecemos mucho el haber llegado hasta este punto y recuerden que en nuestro próximo video vamos a estar creando un dashboard desde cero, paso a paso. Así que si les interesa el tema, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal, a que activen su campanita de notificaciones y a que nos dejen un buen me gusta. Nos vemos en el próximo video.